¿Qué tal, amigos? Pues una semana más nos reunimos aquí para hablar de temas del misterio, temas actuales y temas que me habéis pedido. Esta semana el tema estrella es el de 3i Atlas, el famoso visitante que tenemos ahí, que muchos dicen que es extraterrestre, otros dicen que no, y que está generando, bueno, pues muchísima polémica, muchísimas conversaciones y todo tipo de comentarios. Pues de ellos vamos a hablar hoy. Y para eso, como siempre, tenemos que gozar de vuestra colaboración. Y nuevamente, vosotros establecéis las preguntas y yo, en este caso, si las sé, porque muchas veces me ponéis en un aprieto, voy respondiendo. Es un regreso, el regreso de un misterio que en este caso viene nuevamente del espacio y que se llama 3I Atlas. Es el tercer objeto interestelar detectado que ha irrumpido en las conversaciones de la NASA, de la ESA, y que afinan un poco su coordinación para poder saber determinar de qué se trata. En medio de todo este ruido, el astrofísico Avi Loeb vuelve a polarizar el debate. ¿Cometa singular o artefacto artificial? Eso es lo que se dejan apreciar o entrever entre sus palabras. Las primeras campañas de observación apuntan a una química y un patrón de activación poco habituales, con detecciones que han encendido hipótesis que han sido encontradas. Estoy viendo ahora mismo imágenes y la verdad es que son, a mí no me dicen nada, pero evidentemente un científico acostumbrado a horas de observación lo ve y le saca punta por todos lados. Pero sí es verdad que instrumentos como el Hubble, el James Webb, perfilan, bueno, pues una rápida evolución. En el contexto institucional también ha habido silencio y eso ha alimentado que la teoría de que algo se oculta, pero eso es teoría de conspiración, no se sabe si realmente se está ocultando algo o no. Pero también se ha dejado claro que estamos ante un visitante raro, valioso, una cápsula del tiempo de otra estrella que exige distinguir con precisión dónde termina la especulación y dónde empieza la evidencia. Y para eso, pues hoy tenemos este encuentro para hablar precisamente de ello. Lo primero es las preguntas que tenéis que hacernos y en ese sentido, Alberto Aranda pregunta, ¿qué es el 3i Atlas y cómo se pronuncia? Pues se pronuncia como yo lo he dicho, 3i Atlas, que es el tercer objeto interestelar detectado por nuestra humanidad. 3i lo que significa es tercer objeto, la I es interestelar, después del 1i Oumuamua, os acordaréis de él, del 2017, y del 2i Borisov en 2019. Y Atlas hace referencia al sistema de telescopio que fue el Atlas, el que, bueno, es el que da la alerta, que está operado desde la Universidad de Hawái, financiado por la NASA y que lo descubrió en julio de 1923. Físicamente es un cometa interestelar, un cuerpo helado que no pertenece a nuestro sistema solar y que proviene de otro sistema estelar dentro de lo que es nuestra Vía Láctea y que viaja en una órbita que dicen los científicos que es hiperbólica, lo que significa que solo pasará una vez por nuestro vecindario cósmico antes de regresar al espacio interestelar. La velocidad es de unos 58 kilómetros por segundo, es decir, más de 208.000 kilómetros por hora, y su composición química es níquel atómico sin hierro y una proporción muy anómala de CO2 con agua. Eh, María Costa dice, ¿qué evidencias concretas se citan para considerar al 3i Atlas un objeto interestelar y no un cometa del sistema solar? Bueno, pues lo primero en cuanto a esas evidencias es la trayectoria hiperbólica, que la evidencia principal es su órbita, esa órbita hiperbólica, que es una trayectoria abierta que no está ligada gravitacionalmente al Sol. Y luego los cálculos orbitales, que es la excentricidad de un objeto solar cerrado, siempre es menor de uno,
y en el caso del Tracy Atlas es mayor a 1, lo que demuestra, bueno, que no va a volver a este sistema solar nuestro. Luego la velocidad de entre 58 y 61 kilómetros por segundo es muy superior a la que puede alcanzar un cometa que está ligado al Sol y que solo puede explicarse si el objeto viaja libremente por la galaxia y no orbita dentro de nuestro sistema solar. La dirección de origen está fuera del plano elíptico, lo que dice que proviene de una región en el cielo muy inclinada respecto a los planetas y por tanto se descarta que sea la nube de Oort o el cinturón de Kuiper. La composición química de CO2 con agua no es lo normal en los cometas solares y eso indica que está creado bajo composiciones diferentes, es decir, es absolutamente diferente a lo que entendemos. Y finalmente, la ausencia de perturbaciones dinámicas, que eso sí se ha registrado en otros cuerpos que vienen de nuestro sistema, pero se confirma que, bueno, que el Tracy Atlas viene de fuera. También hay comparación con objetos previos como el Oumuamua o el Borisov, que comparte rasgos y eso hace que tengan trayectorias hiperbólicas, rápidas, sin antecedentes orbitales, con lo cual nos invita a pensar, evidentemente, que es un objeto, como bien comentabas, que es interestelar. Creo que más o menos te lo he dejado claro. Eh, Carmen Núñez eh, pregunta, ¿cómo influyó el cierre gubernamental de Estados Unidos en la percepción pública del silencio de la NASA? No, pues es buena pregunta, porque el cierre gubernamental de Estados Unidos tuvo un papel clave a fin de alimentar la percepción pública de conspiración, de misterio, de ocultamiento alrededor del Tres y Alla. Por un lado, por el plano institucional, porque con el cierre del gobierno federal, todas las agencias dependientes del presupuesto público, incluida la NASA, quedaron paralizadas. Se detuvieron actualizaciones de las páginas, muchos equipos científicos y de comunicación no pudieron publicar datos y los canales oficiales de la NASA entraron en un silencio que se considera temporal. No había ocultamiento científico intencional, sino lo que había era un bloqueo administrativo, que hay que diferenciarlo, ¿no? Para quitarle peso a eso de la teoría de la conspiración. Luego, evidentemente, nos encontramos con otro tipo de hechos que también son muy llamativos y que nos deben, desde luego, de llevar a pensar en esa percepción mediática que se tiene, porque al mismo tiempo la ESO sí mantenía publicaciones y se acentuó el contraste, ¿no? La ESA habla, es decir, la Agencia Europea habla, pero la NASA no. Ya ahí como que se quería buscar una comparación, ¿no? Hay un secreto de la NASA. No era secreto, simplemente era ese bloqueo. Y luego la percepción pública, ese silencio de una institución en un momento de mucha curiosidad, se genera como una disonancia cognitiva, que es como se le llama. ¿Esto qué es? Que cuanto más enigmático es el objeto, y mucho más de un visitante interestelar, más se asocia al silencio con censura, con burocracia, y el público, bueno, pues no suele conocer los mecanismos de lo que se llama shutdown, que fue la causa técnica por la que se percibió este ocultamiento institucional. Miguel, Miguel, es que me has puesto la inicial. Miguel C. Martín, que dice, ¿qué papel jugaron Hubble, James Webb y las sondas en Marte en la caracterización de su coma y su composición? Pues se convirtió el Tracy Atlas en un objetivo prioritario de varios observatorios y de misiones porque su paso por el sistema solar ofrecía una oportunidad irrepetible, única, que no la vamos a tener, de estudiar material interestelar pristino, que se le llama. Cada instrumento aportó una pieza distinta al rompecabezas en cuanto a lo que es estructura, lo que es química, un poco de todo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo esto lo que añade es que, por ejemplo, el telescopio Hubble de la NASA y de la ESA captó lo que se llama la coma porque ya la he usado una vez, a lo mejor puede despistar. La coma es la envoltura gaseosa y polvorienta que tiene ese objeto.
que tiene más de 100.000 kilómetros de diámetro, visible incluso a grandes distancias. Detectó una actividad temprana de sublimación mucho antes que el perihelio, es decir, que el punto más cercano al Sol, algo que es inusual en los cometas solares. Y luego la espectroscopia reveló emisiones de cianógeno y la presencia de níquel atómico, pero sin hierro asociado, que es una composición muy extraña, inédita. Y eso registra variaciones en el brillo. También el James Webb identificó emisiones intensas de dióxido de carbono, del CO2, de 4,3 micras, creo recordar, o 4,31, y agua, es decir, H2O, a 2,7 micras. Detectó niveles anómalos de CO2 hasta 16 veces más altos que en los cometas del sistema solar, y esto lo que indica es condiciones de formación que son muy diferentes. Y analizó la alta tasa de sublimación y la estructura térmica del núcleo, que mostró un material que era extremadamente poroso y rico en hielos exóticos. Las sondas de Marte, la Mars Express, la ExoMars o la Mars Orbiters y la Perseverance, aprovecharon la cercanía, unos 30 millones de kilómetros, para obtener imágenes del cometa desde una perspectiva diferente. La ExoMars, por ejemplo, captó diferencias de brillo, captó también emisiones de CO2. La Perseverance captó imágenes del cometa en movimiento, una de ellas de forma alargada, que es la que más se ha visto a través de YouTube y a través de televisión. Se interpretó erróneamente como que era cilíndrica, pero la realidad no es eso. La realidad es que se debía a una cámara que estaba fija y que no seguía al movimiento normal del objeto, ¿no? Eh, en cuanto a la observación, sirvieron principalmente para calibrar los modelos de coma y de cola con diferentes geometrías, es decir, que ha tenido un papel bastante destacado. ¿Qué anomalías químicas tensionan los modelos cometarios actuales? Bueno, la pregunta es muy buena. Eh, Esta es una de las preguntas más científicas y quizás más importantes en el caso del 3 y Atlas, porque toca el punto donde la observación desafía la teoría. Lo primero, la presencia del níquel atómico, que es Ni, sin hierro, lo que nos indica es que eh, no aparece el hierro precisamente, que normalmente está en proporciones similares al níquel en cometas del sistema solar. En astrofísica, el níquel y el hierro se forman juntos en procesos de lo que se llama nucleosíntesis estelar, en supernovas, en estrellas masivas, y la porción típica de níquel-hierro es de 1,10. En el ATLAB es que no hay hierro, es decir, es níquel puro, una separación que es muy extraña y que sugiere que su material original podría haberse formado en un ambiente químicamente diferente, con lo cual la metalización atípica, pues te puedes imaginar que varía del sistema solar a de dónde proviene este objeto. Luego, con respecto al dióxido de carbono, eh, eh, hay 16 veces más abundante que en cometas del sistema solar. En cambio, la proporción de agua es más baja. Lo que nos dice es que también implica una formación en entornos extrañamente fríos, con temperaturas que están por debajo de 200 grados centígrados, de menos 200 grados centígrados, menos 200 grados centígrados, donde el agua no se puede condensar con facilidad. Esto sugiere que se formó en la periferia de otro sistema solar o en una región rica en CO2 solidificado, algo que no se reproduce en nuestros modelos de disco solar protoplanetario. Carlos, eh, Carlos, te digo el segundo apellido, el primero es que no lo sé pronunciar, eh, Carlos Agnew, Agnew, que indica por qué algunas imágenes desde Marte muestran una forma cilíndrica y cómo se explica instrumentalmente. Bueno, parece cilíndrico porque en imágenes que se han difundido, las provenientes del Perseverance, como te he indicado antes, se interpretó por algunos usuarios y medios como si tuviera forma alargada o tubular, similar a la del controvertido Oumuamua.
Sin embargo, no es una característica real del objeto, sino que es un artefacto que viene de una deformación óptica y de un movimiento relativo que da esa impresión. La clave de todo esto es que la cámara no seguía el movimiento del cometa. Es decir, tomó con su cámara fija la imagen que no está diseñado para seguir al objeto astronómico. Y como se movía rápidamente, pues lo que se creó es el desplazamiento, pero no es que sea alargado, ¿no? No es que sea un tubo, vamos. El telescopio Hubble sí siguió la trayectoria y el resultado es que parece más puntual, más definido y en comparación demuestra que la forma cilíndrica únicamente es referencial que se sigue, ¿no? A ese objeto en movimiento, pero que tiene otra forma. Los factores técnicos que tú decías instrumentalmente, bueno, depende del tiempo de exposición, de la rotación del rover y la atmósfera marciana, del brillo variable del cometa, es decir, depende de un buen número de cosas, ¿no? Lo que realmente muestran los datos es que en un análisis espectral de brillo, lo que se confirma es el que el 3 y Atlas tiene un núcleo pequeño, casi esférico, rodeado de una coma extensa y no de una estructura rígida, alargada, ¿no? El cilindro solo es el resultado de un objeto móvil captado por una cámara estática, ¿no? Como cuando tú haces una foto de algo en movimiento que deja una estela, ¿no? Y no es que esa persona tenga una estela, es que está en movimiento. ¿En qué se diferencia las hipótesis de Avi-Loeb respecto al consenso mayoritario de la comunidad científica que pregunta Jaime Rodríguez? Bueno, la pregunta es también una pregunta clave, ¿no? Porque enfrenta dos visiones científicas diferentes, la hipótesis abierta de Avi-Loeb y el consenso prudente de los astrónomos. El astrofísico Avi-Loeb, conocido por interpretar no convencionalmente sobre objetos como el Oumuamua o el 3i Atlas, lo que nos dice es que podría ser un objeto que no es un cometa natural, sino un objeto artificial, una sonda o una tecnología enviada por una civilización extraterrestre antigua, ¿no? A mí esto me cuesta mucho trabajo asimilarlo. Y sus argumentos son una aceleración anómala, que muestra una ligera aceleración no explicable solo por la sublimación de gases, una composición atípica, por lo que he explicado anteriormente, del níquel sin hierro, níquel atómico, y por la proporción inusualmente alta de CO2 y baja de agua, el brillo irregular y la alta reflectibilidad, que hace que también el objeto sea, bueno, pues sumamente extraño. Y luego también nos encontramos con la posibilidad de vida divergente. ¿Esto qué es? No vayamos a decir que José Manuel García Bautista ha dicho que en el 3 y Atlas hay vida marciana, ¿no? Como muchos dicen, vida extraterrestre se llama. No. Con esto lo que digo es que plantea a Aviloev que su composición podría albergar formas de biología radicalmente distintas a la terrestre, invisibles para nuestros instrumentos y que de alguna forma es lo que tendría. Esto, todo lo que he dicho a juicio de Aviloev, que propone una apertura epistemológica, es decir, no afirmar que sea artificial, pero tampoco descartarlo con un sesgo antropocéntrico. Y luego la postura de consenso de los científicos es que hay evidencias dinámicas claras, es decir, una órbita hiperbólica y un comportamiento gaseoso que encaja con los modelos de cometas interestelares, la sublimación documentada y observada por el James Webb, que son típicas de un núcleo helado activo, no de una estructura artificial, una aceleración explicable y, sí es verdad que anómala, que puede deberse a chorros de gas asimétricos o errores de estimación del flujo solar, y también la ausencia de emisiones artificiales, que ningún radiotelescopio ha detectado señales electromagnéticas ni pulsos coherentes o pulsos artificiales desde el 3i Atlas. Otra cosa diferente es lo que estoy escuchando últimamente de la señal WOW, que si queréis hablamos de ello ahora, ¿no? Que es precisamente lo que dice Miguel Ángel Paredes, que pregunta qué argumentos sostienen y cuáles debilitan la supuesta conexión del 3i Atlas y la señal WOW de 1977. La pregunta también es magnífica, pero vamos a ver
cuáles son los argumentos que lo apoyan y cuáles son los que están en contra. El contexto de la señal WOW es que fue una ráfaga de radio de 72 segundos detectada en 15 de agosto de 1977 por el radiotelescopio Beth Heard de la Universidad Estatal de Ohio. Provenía de una dirección fija en el cielo que estaba centrada en la frecuencia del hidrógeno a 1420 MHz, asociada a búsquedas de vida inteligente, lo que es el SETI. Pero nunca se repitió y el origen es desconocido. En 2025, el astrofísico Avi Loeb señaló que el Atlas provenía de una región cercana a la de la señal WOW y eso reavivó, bueno, la especulación con una posible conexión de una tecnología eh, extraterrestre o causal. Los argumentos que la sostienen son la coincidencia angular significativa, es decir, coinciden unos pocos grados con la señal WOW, y la probabilidad de que dos direcciones aleatorias en el cielo coincidan en ese nivel es de un 0,6%, lo que sugiere que no es un solapamiento trivial. La coincidencia temporal de la velocidad radial, la velocidad de acercamiento del 3 y Atlas, coincide con el pequeño desplazamiento Doppler observado en la señal WOW. Luego, lo que Aviloel considera es que hay compatibilidad. Y luego una posible fuente emisora natural o tecnológica es que si el cometa tuviera superficies metálicas o compuestos reflectivos, podría hipotéticamente reflejar o modular emisiones de radio. Y aunque esto no se ha demostrado, evidentemente, pero es lo que se dice. Los argumentos en contra es que la coincidencia angular no es igual que coincidencia causal. Esto es el argumento que está en contra, ¿no? Una separación de 4 grados en ascensión y 8 en declinación equivale a una región en el cielo de miles de millones de kilómetros de diámetro. A escasas interestelares, eso no representa una coincidencia física real, solo una proximidad aparente en la bóveda celeste. Luego hay una diferencia temporal insalvable. La señal WOW se captó en 1977 y la señal 3 y Atlas fue descubierto 48 años después, es decir, 600 unidades astronómicas del Sol en aquel momento. Esa distancia, la intensidad necesaria para emitir una señal de 72 segundos detectable en la Tierra habría requerido una potencia de aproximadamente entre 0,5 y 2 gigavatios. Esto es el equivalente a una central nuclear completa, algo que es muy improbable en un cuerpo natural. Luego, desde su detección, ningún radiotelescopio ha registrado señales en la dirección de 3 y Atlas, ni en el 1420 MHz ni en otras bandas. También que el SETI, el MeerKAT, el Green Bank y el Allen Telescope han descartado emisiones continuas o pulsos artificiales. Por tanto, bueno, hay varios estudios que atribuyen la señal original a reflexiones de radios, de satélites o radiaciones naturales amplificadas por movimientos de telescopio. Por un lado, la señal WOW probablemente no fue una señal interestelar, sino que posiblemente fue una señal o una interferencia de un satélite, que es lo que dicen los expertos. Eh, Diego, Diego Altamira, que dice, ¿qué rango de tamaños estimados del núcleo se manejan y cómo impacta en la interpretación de su brillo y dinámica? Bueno, pues el rango de tamaño para el núcleo del 3 y Atlas se cree que puede tener, esto es una estimación, ¿eh? La NASA ha dicho que unos 400 metros a 3 kilómetros. Todo eso basada en la fotometría directa del Verlax Telescope eh, y también en las curvas de luz del Hubble, que suponen un albedo, una reflectibilidad del típico de los cometas del sistema solar, ¿no? En estimaciones más amplias, Avi Loeb y otros colaboradores hablan de entre 5 y 20 kilómetros, que es un albedo mayor, es decir, es que el objeto refleja menos luz de lo habitual y por tanto puede producir el mismo brillo, aunque debería ser más grande. Loeb usa estos valores del brillo y de la aceleración para decir que podría ser una superficie inusual e incluso una estructura artificial. El tamaño, el tamaño choca con la interpretación, ¿no? Porque en los cometas el brillo
no refleja solo el tamaño del núcleo, sino la actividad de sublimación, es decir, la liberación de gases y polvo. Si el núcleo es pequeño, pero su brillo es alto, implica una actividad anómala o una composición volátil extrema, por ejemplo, abundancia de CO2 o de CN. Si es grande el brillo, se explica naturalmente por una mayor superficie emisora. En el caso del 3 y Atlas, su brillo es demasiado intenso para el tamaño estimado inicialmente, unos 400 metros, lo que obligó a reconsiderar el tamaño de la coma y también de la densidad. Luego está la dinámica y aceleración no gravitacional, y es que los cuerpos pequeños son más sensibles a la presión del gas expulsado, ¿no? Y eso hace que pueda tener una aceleración anómala. La influencia también, hay abundancia de CO2, que esto lo ha detectado el James Webb, y sugiere que hay una sublimación eficiente, es decir, que es capaz de incrementar el brillo sin la necesidad de un núcleo que podríamos decir que sea eh, enorme, ¿no? Por tanto, nos quedamos con eso. En resumen, el rango de tamaño del núcleo del 3 y Atlas oscila en función de la fuente entre los 400 metros y los 5 kilómetros. Yo los 5 kilómetros lo considero que es demasiado, pero evidentemente yo me estoy basando hoy en la información que han dado los astrónomos y demás, ¿no? Yo evidentemente no soy astrónomo, no soy astrofísico, simplemente me he informado de todo esto que os estoy explicando y mi opinión es ni más ni más ni menos que la de un periodista que simplemente lo que trata de explicar es todo lo que me estáis preguntando en función de los datos que hay, ¿no? Eh, otra pregunta, otra pregunta que lo hace María del Carmen Iglesias. ¿Qué significa que muestre aceleración no gravitacional y qué mecanismos físicos podría explicarla? Bueno, el concepto de aceleración no gravitacional es clave para entender por qué el 3 y Atlas, y antes el Oumuamua, se han convertido en objetos polémicos. En astronomía, la trayectoria de cualquier cuerpo, sea cometa, asteroide, sonda, dentro del sistema solar puede predecirse de forma matemática si se consideran solo las fuerzas gravitacionales del Sol y los planetas. Cuando las observaciones muestran un objeto que no sigue exactamente esa órbita prevista y que se acelera o desacelera levemente sin causa gravitacional aparente, se dice que es aceleración no gravitacional. En pocas palabras, es un empuje adicional, débil pero medible, que no proviene de la gravedad. ¿Por qué ocurre esto en los cometas? Porque en los cometas tradicionales este fenómeno es común y natural. Cuando se acercan al Sol, el calor hace que el hielo, el agua, el CO2 y el amoníaco se sublimen, es decir, pasen de sólido a gas, y esta expulsión provoca pequeños chorros de propulsión. Es como si miles de minimotores naturales expulsaran gas e impulsaran, ¿no? ¿Qué hace diferente al 3 y al LAS? Las mediciones lo que muestran es aceleración no gravitacional ligera pero persistente, similar en magnitud a la que tiene el Oumuamua. Esto lo que nos dice es que hay dos anomalías. La dirección del empuje, que no coincide con lo que se esperaría si proviene de la sublimación típica, es decir, normalmente opuesta al Sol, y luego la cantidad de gas detectado que no basta para justificar la fuerza de empuje ajustado. Mecanismos físicos que se han propuesto para explicarla. Primero, una sublimación asimétrica, es decir, el cometa estaría rotando rápidamente o tener una actividad concentrada en determinadas zonas, expulsando por ciertos puntos. Una desgasificación de CO2 o CO de los hielos volátiles que provocaría o sublima, es decir, ese cambio de estado a temperaturas más bajas y que generaría empujes tempranos. Liberación de polvo ultrafino cargado eléctricamente por la acción del viento solar, que podría experimentar fuerzas electromagnéticas adicionales, o una hipótesis especulativa que es muy dada a Avi Loeb, es que la aceleración podría deberse a la presión de radiación solar sobre una estructura delgada como una vela solar. Y evidentemente una vela solar, como las de los modelos de propulsión de satélites futuristas,
pues ya nos da con esa especulación en cuanto a la teoría extraterrestre. Otra pregunta que nos hace Javier González, que dice, ¿qué límites observacionales tuvieron los instrumentos marcianos al no estar diseñados para estudiar cometas tenues? Es otro punto básico para entender por qué las observaciones desde Marte, aunque valiosas, no pudieron dar datos concluyentes ni espectaculares. El 3 de octubre del 2025, el cometa 3 Atlas pasó a unos 30 millones de kilómetros de Marte. Esto lo que hace es que se considere que era un punto cercano y evidentemente privilegiado, pero ninguna de las misiones actuales están diseñadas para observar objetos tenues en el espacio profundo. Instrumentos que lo intentaron grabar, el ExoMars, con un espectrómetro infrarrojo y cámaras diseñadas para la atmósfera marciana, con sensores calibrados para detectar fuentes brillantes y cercanas en Marte, y el resultado, bueno, curvas de brillo muy básicas. La Mars Express, con una cámara de alta resolución, pero de exposición corta, y al apuntar al cielo, pues no pudo acumular suficiente luz como para captar la coma o la cola, y los intentos de espectroscopia reflejaron más ruidos que señal. Y luego la Perseverance con una cámara, una Mastcam Z, que tiene una óptica diseñada para terrenos y rocas y no para astrofotografía, con lo cual, bueno, pues el sistema de seguimiento era bastante deficiente. El resultado, que confirmaron la posición, el movimiento, el brillo, pero no revelaron estructura ni detalles de la misma. Sirvieron para calibrar modelos fotométricos y en el plano divulgativo generaron una gran confusión visual que no aportaron ninguna evidencia. Otra pregunta que la hace Pedro Antonio Domínguez, que pregunta, ¿cómo encaja el 3 y Atlas en la cronología de visitantes interestelares tras Oumuamua o el 2 y Borisov? Bueno, pues durante miles de años la humanidad miró cometas creyendo que todos nacían del mismo sol, hasta que, bueno, se demostró que no, ¿no? En 2017 eh, el cielo demostró lo contrario. Y desde entonces, tres viajeros en otros sistemas estelares han atravesado nuestro sistema solar, lo que nosotros llamamos nuestro vecindario cósmico, y cada uno ha dejado más preguntas que respuestas. El Oumuamua fue el primero en dejarlas, que rompió las reglas. Umama significa en hawaiano el mensajero que llega primero desde lejos. Hizo honor a su nombre. Descubierto por Pan Star, se movía a 87 kilómetros por segundo y su órbita era hiperbólica. Lo extraño que no tenía cola, que giraba de forma errática y se aceleraba sin que se observara ningún gas observado. Aviloev sugirió que podía ser una vela solar alienígena, encendiendo, imagínate el debate. El Borisov de 2019 fue descubierto por Gennady Borisov y que desde Crimea, fíjate Crimea que hoy está en la guerra, y a diferencia del Oumuamua, sí parecía un cometa clásico, tenía cola, núcleo, una coma activa, la velocidad era muy alta, 32 kilómetros por segundo, la composición no, mostraba agua, monóxido de carbono, cianuro, como los cometas solares, pero lo curioso, que tenía una proporción de SEO extremadamente alta, lo que sugiere que viene de una región muy fría de otra estrella. Y el 3I Atlas del que estamos hablando hoy, que tiene una aceleración gravitacional leve pero persistente, similar a la del Oumuamua, una composición química extraña, nunca vista, y bueno, se está investigando, ahí está usando la cosa a Aviloev, que está siendo el gran animador de este tema. Son tres historias diferentes. Hace menos de una década pensamos que el espacio entre estrellas y demás era un desierto y hoy sabemos que está lleno de viajeros errantes como estos que cruzan como, bueno, postales cósmicas y que la verdad es que está escrito en un idioma químico diferente. Quizás cuando llegue un 3i barra lo que sea, tengamos más datos. Otra pregunta. En este caso,
de eh, eh, Stella Jackson, que, que pregunta, ¿qué aportaría la misión Comet Interceptor de la ESA al desafío de interceptar futuros objetos similares? Bueno, es un proyecto solo, que suena a ciencia ficción, pero que en realidad se está preparando para tratar de cazar a próximo visitante. Para que te hagas una idea, eh, durante décadas la exploración espacial ha sido como una partida de ajedrez, ¿no? Cada jugada, cada misión se planificaba con años de antelación. Pero los visitantes interestelares, como el Oumuamua, el Borisov, el Atlas, no avisan. Entonces, para eso nació esta misión, con una misión diseñada para esperar pacientemente en el espacio lo que surja de 3I barra, es decir, un objeto interestelar, e ir a su encuentro. Es como una emboscada, ¿no? Serían tres naves en una, Madre A, que controla la trayectoria y sirve como relé de comunicaciones, el módulo B1 de la ESA, que estudiaría el núcleo del objeto desde media distancia, y el módulo B2 de la JAXA de Japón, que haría un sobrevuelo extremo pasando a pocos cientos de kilómetros del núcleo. Esto suena a ciencia ficción, pero es real. ¿Qué se podría descubrir? Pues la composición real del núcleo, la textura y la forma original, emisiones de gases, efectos dinámicos y evidentemente algo que le gustaría a Aviloev es si tiene alguna estructura alienígena, ¿no? O extraterrestre. Eh, bueno, es una misión que rompe esquemas porque es el equivalente a instalar un trípode y esperar el momento perfecto para hacer una foto. Pues esto es igual, pero con una nave y lanzarla contra ese objeto que pudiera surgir, ¿verdad? ¿Qué rol tendrá el observatorio Vera Rubin en aumentar el ritmo de detección y el tiempo de preaviso? Bueno, pues el observatorio Vera Rubin será literalmente el guardián del cielo del futuro, un ojo digital que transformará la manera en la que descubrimos los objetos eh, que llegan de otras estrellas, ¿no? Como pudiera ser este el caso. Esto es como un telescopio gigante que puede fotografiar todo el cielo visible cada 3 noches. Un ojo de 3200 megapíxeles capaz de registrar miles de millones de estrellas, galaxias y de cometas y de notar cuando solo una mota de luz se mueve donde antes no había nada. Es como un escáner galáctico. Yo diría que es, bueno, es algo y se logra con un espejo de 8,4 metros de diámetro, es uno de los más grandes jamás montados, con una cámara de 3,2 gigapíxeles. Fíjate, ahora que hablamos en megapíxeles, esto sería gigapíxeles y luego inteligencia artificial que está resultando, bueno, también vital, ¿no? En ayudarnos en todo esto. Y bueno, hay una pregunta que hace Jesús García, que dice, ¿qué criterios deberán usarse para distinguir entre especulación legítima y teorías conspirativas en este caso? Eh, es buena pregunta, muy buena pregunta, porque eh, una buena especulación es el motor de la ciencia. Buena especulación, ¿eh? Que se basa en una premisa simple. No sabemos nada aún, pero queremos saber. Y hacemos hipótesis sobre lo que vemos en el cielo. ¿Por qué muestra una aceleración no gravitacional inusual? ¿Por qué su composición de CO2 y de níquel sin hierro no encaja en la química típica de los cometas solares? ¿Qué implicaciones tendría si se confirma que el objeto proviene de lejos? Y la conspiración viene cuando se duda, ¿no? Cuando se pone y la duda se convierte en dogma. Se presuponen, por ejemplo, intenciones ocultas. La NASA sabe que es una nave espacial y lo oculta. No, el cierre gubernamental de Estados Unidos es una cosa. Y el decir que es una nave y que se oculta es otra. Otra, se usan datos reales fuera de contexto, ¿no? Como es un cilindro, no, un cilindro no. Es un efecto óptico de una cámara que no está preparada para grabar ese objeto. Y luego que descartan cualquier refutación como parte de la conspiración. Cuando la falta de prueba se convierte en la prueba, es decir, la falta de prueba es la prueba. Entonces la ciencia deja de ser
ciencia y se vuelve fe disfrazada de duda, que es lo peor que puede haber. Con lo cual, bueno, pues esto llegamos al final. Esto es un poco lo que hoy sabemos. Cuando el 3 y Atlas se aleje y el archivo se convierta en material para analizar, la historia definitiva no la va a escribir la intriga ni la conspiración, sino los datos. La tensión entre curiosidad y conspiración es comprensible. Un viajero hiperbólico, una química incómoda para los modelos y un ecosistema informativo fragmentado son un combustible perfecto para la imaginación. Pero el legado real va a depender de cómo los científicos aprovechen esta oportunidad, desde la coordinación entre la NASA y la ESA hasta la preparación de futuros interceptores, como el aumento de descubrimientos que promete el observatorio Vera Rubin. Si el 3i Atlas obliga a retocar la gramática de los cometas, lo que sabemos de ellos, o solo añadirle acentos nuevos, hablando en términos lingüísticos, lo sabremos en el cruce entre transparencia y método, y hasta entonces conviene sostener dos ideas a la vez. Es legítimo hacer preguntas audaces y es imprescindible, en este caso y en otros muchos, tener respuestas verificables. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en otra ocasión la próxima semana con otro tema que sin duda va a ser igualmente interesante. Yo he tratado de responder desde mis conocimientos, preparándome el tema, tratando de improvisar en función de las preguntas que hacéis y creo, bueno, que ha quedado el tema bastante machacado. Ahora, si el 3 y Atlas es extraterrestre o no. Es extraterrestre porque viene de fuera del sistema solar y es ajeno a la Tierra. Eso no dice que sean alienígenas. No nos confundamos. La ciencia tendrá que determinar mucho sobre este objeto, sobre el Umamo y el Borisov. De momento, un misterio del siglo XXI, un misterio científico del que hoy aquí, en este punto de encuentro, hemos hablado.